Don Manuel vivía en una pequeña casa situada en una ladera empapada de frío y sequía. A sus 80 años, las manos endurecidas por los años de trabajo en el campo y la falta de compañía, apenas podía imaginar un futuro mejor. En su soledad, encontró consuelo en lo poco que le quedaba, su fe en Dios y la esperanza de que de alguna manera Él proveería lo que necesitaba. Como muchos otros, don Manuel había aprendido que, aunque las circunstancias fueran difíciles, la fe no depende de lo que uno tenga, sino de lo que uno cree que puede suceder. Y allí, entre las sombras del campo, donde pocos se atreven a ir, don Manuel encontraba la verdadera paz. La bondad de su corazón lo mantenía firme, sabiendo que su vida estaba entrelazada con la compasión de un Dios que siempre ve a los suyos, incluso en los momentos más oscuros. La vida de don Manuel era un ejemplo claro de que la fe no necesita grandes señales ni riquezas para crecer. En su corazón, la esperanza de una vida mejor no se alimentaba de expectativas materiales, sino de la certeza de que Dios proveería. Recordaba con frecuencia historias de la Biblia como la de los niños que Jesús amaba y bendecía, demostrando que los pequeños actos de fe pueden cambiar el destino de las personas. Aunque su hogar no fuera lujoso, el anciano sabía que el tesoro más grande que uno puede tener es un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios, sin reservas. Al igual que el fiel David, que pastoreaba ovejas en el campo y fue elegido por Dios para ser rey, Manuel confiaba en que Dios lo veía, aun cuando los demás no lo hacían. A menudo, don Manuel se encontraba rezando en su pequeña casa. No tenía mucho, pero siempre encontraba tiempo para orar. Su oración no era larga ni complicada, sino una conversación sincera con Dios. Pedía por los demás, especialmente por los que pasaban por dificultades más grandes que las suyas. Su fe se reflejaba en el hecho de que, incluso cuando no había comida en la mesa, su generosidad no vacilaba. Él entendía que el milagro de la vida se encontraba en dar, en confiar, en compartir lo que se tiene, por más poco que sea. Así como la Biblia enseña sobre la importancia de dar sin esperar nada a cambio, don Manuel vivía cada día con esa convicción. La soledad de don Manuel no lo apartaba de la vida, sino que le permitía conectarse profundamente con su propósito en el mundo. En esos momentos de quietud, el anciano podía sentir la presencia de Dios más cerca que nunca. Su vida era un testimonio de que la verdadera transformación no viene del exterior, sino de una fe pura que nace en el corazón. Él sabía que la oración, aunque simple, tenía el poder de traer paz y calma a su alma. Como en las Escrituras, donde Jesús enseña que la fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas, don Manuel también creía que un corazón sencillo, lleno de fe, podría lograr milagros invisibles. Cada día, don Manuel se levantaba con la esperanza de que algo bueno sucedería, aunque no pudiera verlo de inmediato. Su fe no dependía de las señales, sino de la certeza de que Dios tenía el control. Como niños que se entregan con confianza en los brazos de sus padres, él se entregaba cada mañana a la voluntad divina. Los días pasaban, y aunque la situación no cambiaba, él sabía que la bondad de Dios siempre estaba a su lado, sosteniéndolo, y en su soledad había encontrado el consuelo más grande, la certeza de que la vida, aunque llena de desafíos, es un camino de fe, esperanza y constante transformación. Un día, mientras don Manuel estaba sentado frente a su humilde hogar, un hombre cansado y hambriento se acercó a él. El viajero, que había recorrido kilómetros bajo el sol abrasador, pidió algo de comida. Don Manuel no dudó ni un segundo. Aunque su despensa estaba casi vacía, partió lo poco que quedaba de pan y le ofreció la mitad al hombre. Sabía que compartir lo que tenía no solo lo alimentaría a él, sino que también llenaría su corazón de paz.
En ese momento recordó las palabras de Cristo. Lo que hacéis por el más pequeño de mis hermanos, a mí lo hacéis. Aunque no tenía mucho, comprendió que dar sin reservas es un acto de fe pura, un testimonio de confianza en que Dios siempre provee, incluso cuando no entendemos cómo. El gesto de compartir lo último que uno tiene no es algo fácil, especialmente cuando parece que no hay suficiente para uno mismo. Sin embargo, don Manuel entendía que en el reino de Dios, los milagros suceden cuando uno se entrega con generosidad. Recordaba la historia de la viuda que, a pesar de su pobreza, dio todo lo que tenía, y cómo Jesús alabó su acto de fe. A veces, los milagros más grandes no vienen en forma de riquezas materiales, sino en la paz y la satisfacción que uno siente al actuar con bondad y compasión. Así, en el simple acto de compartir un pan, don Manuel experimentaba la verdadera transformación que viene de la fe genuina en Dios. El anciano no esperaba nada a cambio. Sabía que el verdadero propósito de su vida era amar y servir a los demás, tal como Jesús enseñó a sus seguidores. Su generosidad era una forma de oración, un sacrificio de su propio bienestar por el bien de otro. Cuando miraba al viajero, veía a Cristo mismo en su rostro, y al darle el pan, sentía que estaba cumpliendo con su propósito divino. Este acto de fe no solo le dio la oportunidad de vivir según los principios de la caridad, sino que también lo acercó a la verdadera comprensión de la gracia de Dios, esa que se manifiesta en lo más sencillo, en lo cotidiano. Mientras veía al viajero alejarse, don Manuel no se sintió triste ni preocupado por lo que le quedaba. En lugar de ello, una sensación de paz lo invadió. Sabía que al actuar con bondad y fe, había dado lo mejor de sí mismo. No importaba cuánto tuviera, lo que importaba era cómo lo compartía. La verdadera riqueza, comprendió, no está en lo que se posee, sino en lo que se da. Así como el niño que comparte su merienda con un amigo, don Manuel aprendió que la verdadera alegría se encuentra en dar lo que uno tiene, sabiendo que, al hacerlo, Dios está con él, guiando sus pasos. En ese momento, don Manuel experimentó la profunda conexión que se establece entre la fe y el amor. Sabía que, al compartir su último pan, estaba sembrando una semilla de esperanza y transformación en el corazón del viajero. En esa pequeña acción, veía la verdad de las Escrituras que afirman que es más bendito dar que recibir. No esperaba milagros, pero sabía que en el acto de generosidad estaba cumpliendo con lo que Dios le pedía: ser una luz en medio de la oscuridad. Así se fue a dormir esa noche tranquilo y en paz, con la certeza de que había hecho lo correcto y confiado en que Dios proveería lo que necesitaba. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la ladera, don Manuel se despertó con una sensación extraña. Al levantarse y dirigirse a la mesa, vio algo que le sorprendió profundamente. Un pan fresco estaba colocado cuidadosamente sobre la superficie de su mesa, como si hubiera aparecido de la nada. No había rastro de quién lo había dejado allí, pero don Manuel sintió una paz inmensa en su corazón. Sabía, sin lugar a dudas, que este pan era un regalo divino, un milagro que llegaba en respuesta a su generosidad de la noche anterior. En ese momento, su fe se fortaleció aún más, porque comprendió que Dios siempre provee, incluso cuando no entendemos cómo ni cuándo. El anciano se quedó allí, mirando el pan con asombro y gratitud. Sabía que este milagro no era solo una respuesta a su necesidad de alimento, sino una afirmación de que sus actos de bondad y fe nunca pasan desapercibidos ante los ojos de Dios. Recordó las palabras de Jesús sobre la fe como un grano de mostaza capaz de mover montañas. Aunque su vida no estaba llena de lujos, ni su situación material era la mejor, don Manuel se dio cuenta de que, al confiar en la providencia divina, podía esperar lo inesperado. Milagros pequeños, pero poderosos, que transforman nuestra vida cotidiana. El milagro de este pan fresco era una prueba tangible de la fidelidad de Dios.
Don Manuel no pudo evitar pensar en cómo en las Escrituras se narran numerosos milagros en los que Jesús alimenta a las multitudes con lo poco que tienen. Al igual que aquellos panes y peces que se multiplicaron, el pan que apareció en su mesa era la prueba de que, cuando damos lo mejor de nosotros, Dios responde con generosidad infinita. Don Manuel sintió una profunda gratitud y comprensión. No solo era el pan lo que había recibido, sino una lección invaluable sobre la importancia de la fe y la entrega. Este milagro, sin embargo, también le recordó algo más profundo. La fe no siempre se ve en lo inmediato, ni en lo que podemos tocar o ver con nuestros ojos. A veces, la verdadera fe se refleja en la confianza plena de que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Al igual que el pueblo de Israel, que caminaba por el desierto y veía cómo Dios proveía el maná, Don Manuel comprendió que en cada momento de su vida Dios estaba con él, guiando sus pasos, protegiéndolo y proveyendo lo necesario en su tiempo perfecto. Así como el maná no duraba más de un día, este pan fresco era una pequeña señal de que Dios se preocupa por sus hijos cada día y que en su tiempo todo lo que necesitamos llegará. Mientras tomaba el pan y lo partía, Don Manuel elevó una oración de gratitud. Agradeció a Dios por ese milagro, pero también por la fe que había sido renovada en su corazón. Sabía que la fe no se trata solo de esperar milagros, sino de vivir confiando en que, en cada paso que damos, Dios está allí. De esta manera, cada día se convierte en un milagro, cada acto de bondad en una respuesta divina. Don Manuel miraba el pan con una sonrisa, sabiendo que su vida estaba llena de bendiciones y que la verdadera transformación no provenía de lo que recibimos, sino de lo que estamos dispuestos a dar. Don Manuel, con el pan fresco en sus manos, se sintió inspirado por una nueva ola de generosidad. A la orilla de su casa, vio a dos niños hambrientos que pasaban por allí. Sus rostros eran de desesperación y sus cuerpos delgados por la falta de comida. Don Manuel no dudó ni un momento. Les invitó a entrar y con un gesto de amor les ofreció el pan que había recibido de manera milagrosa. A medida que partía el pan para ellos, algo increíble ocurrió. En su lugar apareció otro pan fresco, como si se hubiera multiplicado por arte de magia. Don Manuel se quedó en silencio, atónito. Sabía que esto no era solo un milagro físico, sino un acto divino, una manifestación de la bondad de Dios en su vida. En ese momento, don Manuel comprendió que al dar sin miedo, estaba permitiendo que la gracia de Dios obrara de maneras inimaginables. Recordó las palabras de Cristo: «Dad, y se os dará». A través de su generosidad, algo mucho más grande que el simple pan estaba sucediendo. La fe de don Manuel había sido puesta a prueba, y ahora, al ver el pan multiplicarse, entendió que en el reino de Dios las leyes no siempre siguen la lógica humana. En el mundo de Dios, el dar no empobrece, sino que enriquece. Al entregar lo que tenía, don Manuel recibió mucho más de lo que pudo haber imaginado. Este acto de generosidad no solo fue un milagro de provisión, sino también un testimonio de la importancia de compartir con aquellos que más lo necesitan. Al igual que el joven que comparte su almuerzo con los demás, don Manuel experimentó el poder transformador de dar. Este milagro lo fortaleció espiritualmente, porque comprendió que al servir a los demás está abriendo la puerta a una mayor bendición. El dar no solo satisface las necesidades físicas, sino que también alimenta el alma. La transformación que experimentó don Manuel fue más que física, fue una transformación espiritual que lo acercó más a Dios. Don Manuel, al ver la multiplicación del pan, comprendió que la generosidad no se mide por lo que tenemos, sino por lo que estamos dispuestos a compartir. En ese momento, su corazón se llenó de compasión y gratitud,
Él sabía que, al igual que el pan se multiplicó, las bendiciones de Dios se multiplican cuando compartimos lo que tenemos con un corazón sincero. Este acto de fe, de entrega total, fue una revelación de que la verdadera abundancia no se encuentra en acumular, sino en dar con amor y sin esperar nada a cambio. La lección era clara. La generosidad abre puertas a milagros que transforman vidas. Mientras los niños se marchaban felices y llenos, don Manuel se quedó allí, reflexionando sobre el milagro que acababa de vivir. Su fe había sido probada, y ahora entendía mejor que nunca el mensaje de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Don Manuel había dado lo poco que tenía, y Dios lo había recompensado multiplicando no solo el pan, sino su fe, su esperanza y su amor por los demás. Era un recordatorio de que cada acto de bondad tiene el poder de cambiar el mundo, de transformar corazones y de traer milagros a nuestra vida diaria. Cuando don Manuel ya comenzaba a disfrutar de la quietud de su hogar, algo increíble ocurrió. El viajero que había conocido la noche anterior regresó. Esta vez no parecía un hombre cansado y sucio de un largo viaje, sino que su presencia irradiaba una luz celestial. Don Manuel, sorprendido, lo invitó a entrar nuevamente y el viajero, con una sonrisa sabia y serena, le reveló un profundo secreto. «Lo que hiciste la noche pasada no solo fue un acto de generosidad», dijo el viajero, «fue un acto de fe que has compartido con el mundo, un testimonio del amor de Dios». En ese momento, don Manuel comprendió que su generosidad no había sido un simple gesto de caridad, sino un acto profundamente espiritual, una forma de conectar con el corazón de Dios. El viajero continuó: «Lo que tú has hecho, dar sin miedo y confiar plenamente en que Dios proveerá, es el verdadero significado de la fe». Don Manuel, conmovido, escuchó atentamente, sabiendo que, a pesar de toda su vida de fe, había mucho más por aprender. Cuando das sin reservas, confiando en la providencia de Dios, no solo estás alimentando el cuerpo de otros, sino también el alma. Este es el milagro de la verdadera generosidad. El viajero le explicó que en su acto de compartir lo último que tenía, don Manuel había mostrado la verdadera esencia de lo que significa seguir a Cristo. Un amor incondicional que no busca recompensa, sino que da porque sabe que, en el reino de Dios, todo lo que se da regresa multiplicado. Don Manuel sintió que esas palabras tocaban lo más profundo de su ser. Sabía que, a lo largo de su vida, había seguido muchos caminos de fe, pero ahora entendía que la fe no solo se trata de esperar que Dios resuelva nuestros problemas, sino de vivir cada día con confianza en su provisión. Al igual que los discípulos que caminaron junto a Jesús y aprendieron de su amor incondicional, don Manuel entendió que su vida de fe no estaba solo en las oraciones o en los sacrificios, sino en la forma en que vivía su vida diaria, dando, amando y confiando. Esa era la verdadera transformación. El viajero, con una mirada serena, añadió: «No temas, don Manuel, porque has demostrado fe. Tu vida nunca será la misma. Lo que hiciste es un reflejo de la bondad de Dios, y Él nunca te dejará desamparado». Las palabras del viajero resonaron en el corazón de don Manuel, quien sintió que todo su ser se llenaba de esperanza. La transformación de su vida no venía de los milagros físicos que había experimentado, sino de la paz y la certeza de saber que Dios siempre está presente, guiando cada paso que damos. Antes de marcharse, el viajero dio una última enseñanza. «Recuerda, don Manuel, que en la fe no hay lugar para el miedo. Al igual que tú compartiste lo poco que tenías, el corazón generoso que confía en la voluntad de Dios siempre será recompensado». Y con una sonrisa, el viajero se despidió, dejando a don Manuel con una profunda sensación de gratitud y entendimiento. Ese día, el anciano comprendió que la verdadera fe no se mide por lo que uno tiene,
sino por la disposición a dar todo lo que somos, confiando plenamente en que Dios proveerá. Y con esa certeza en su corazón, don Manuel sabía que nunca más le faltaría nada. El viajero, antes de despedirse de don Manuel, realizó un último gesto que marcó profundamente su corazón. Frente a él, comenzó a multiplicar los panes, uno tras otro, ante los ojos del anciano. Mientras lo hacía, citó las Escrituras, recordando a don Manuel las enseñanzas de Cristo sobre la generosidad y la fe. «En verdad os digo», dijo el viajero, «que quien da con un corazón puro nunca conocerá la escasez, porque Dios provee de maneras que no podemos comprender, pero que siempre son suficientes». Don Manuel, con lágrimas en los ojos, comprendió que lo que había experimentado no era solo un milagro físico, sino una lección espiritual que cambiaría su vida para siempre. El mensaje del viajero era claro. La verdadera abundancia no se encuentra en lo material, sino en el corazón dispuesto a dar, a compartir, a confiar en que Dios siempre proveerá. Don Manuel, sintiendo la profunda paz de saber que su vida había sido tocada por un milagro divino, se arrodilló en señal de agradecimiento. En ese momento, entendió que el acto de generosidad que había hecho no solo había cambiado su vida, sino también la vida de aquellos a quienes había tocado. El viajero le había mostrado que la verdadera transformación de la vida viene cuando vivimos de acuerdo con los principios divinos: amor, fe, compasión y generosidad. «Gracias, Señor, por abrir mis ojos», susurró don Manuel con el corazón lleno de gratitud. A través de ese milagro había aprendido algo invaluable: que la vida es un acto de fe continuo y que, al dar, estamos recibiendo mucho más de lo que imaginamos. El pan, que parecía insignificante al principio, se había convertido en el símbolo de una fe renovada, de una confianza inquebrantable en la bondad de Dios. Ahora, don Manuel sabía que no importaba cuán vacía pareciera su despensa, siempre habría suficiente, porque el amor de Dios nunca se agota, y su provisión es abundante y eterna. El viajero le dejó una última palabra de esperanza. «Nunca te faltará nada, don Manuel, porque tu corazón generoso es lo que más valor tiene ante los ojos de Dios. Lo que das con amor es lo que verdaderamente permanece». Y con esas palabras, el viajero se despidió, dejándole a don Manuel una paz indescriptible. Al mirar el pan multiplicado, don Manuel entendió que la verdadera transformación comienza en el corazón. Cuando vivimos para servir a los demás, no solo experimentamos un milagro, sino que también invitamos a Dios a obrar en nuestra vida de maneras que superan cualquier expectativa. Con una nueva comprensión de la fe y de la generosidad, don Manuel continuó su camino, sabiendo que siempre tendría lo necesario, porque Dios es el proveedor de todo lo bueno. Su vida, antes marcada por la soledad y la escasez, ahora brillaba con una esperanza renovada, llena de la certeza de que, al igual que los panes se multiplicaron, la fe en Dios siempre trae una abundancia que no se mide en lo material, sino en lo espiritual. El mensaje final del viajero, impregnado en su corazón, le dio la fuerza para seguir viviendo una vida llena de fe, amor y generosidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez compartiste algo que era todo lo que tenías y viste a Dios obrar de forma inesperada? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia o lo que este video despertó en tu corazón. Queremos escuchar tu historia de fe, superación y esperanza. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos llenos de milagros y transformación espiritual. Tu fe puede crecer aún más. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir esta jornada con otra historia poderosa de cómo Dios actúa en lo simple y transforma vidas. Con cariño y gratitud, nos vemos en el próximo video.